Buenas noches, ingenieros. Buenas noches, Andrés, Camilo, Felipe, Johnny, Miguel. Vamos a aprovechar que ya pues han entrado ustedes cinco y vamos a dar inicio a la clase el día de hoy. Vamos a ir a nuestra sección 6, NAT para IPv4. Entonces vamos a arrancar viendo las características de NAT. NAT es la abreviatura de Network Address Translation, o traducción de direcciones de red. Esto es necesario en IPv4 por este primer punto que nos toca el temario, el 611, debido a las limitaciones del espacio de direcciones IPv4. Entonces, la documentación de qué nos habla? Nos habla de que existe un espacio de direcciones IPv4 privadas. Esas direcciones IPv4 están en el RFC 1918. ¿Y para qué se crearon esos espacios de direcciones privadas? Se crearon básicamente para poderlas reutilizar en nuestras redes internas. ¿Por qué razón? Porque aunque el espacio de direcciones de IPv4 es grande, son aproximadamente 4.3 billones de direcciones, para el número de usuarios y el número de dispositivos que tenemos conectados actualmente, pues se quedó pequeño, más con temas como el BYOD que vimos en el primer curso, esto de Bring Your Own Device, o traiga su propio dispositivo, que hace que una sola persona pueda estar utilizando múltiples direcciones IPv4 al mismo tiempo. Entonces, antes de la invención de IPv6 o de la liberación de IPv6, se adaptaron varias medidas. Dentro de esas medidas, una fue establecer un espacio de direcciones como privado que se pudiera reutilizar. Anteriormente, las direcciones y el enrutamiento y todo funcionaba basado en clases. Teníamos cuatro clases, pero aquí vamos a hablar de estas tres, que son clase A, clase B y clase C, y en cada una de las clases teníamos un rango de direcciones que era privado. Como ya vimos en alguna ocasión, el rango de direcciones privado, el primer rango de direcciones privados es el rango 10/8, 10.000/8. ¿Eso qué significa? Que los primeros 8 bits pertenecen a la red. Por ende, cualquier cosa que empiece por 10 y termine con cualquier otro número, es decir, de la 10.000 a la 10.255.255.255, se considera rango privado. La 172.16 a la 172.31, o es decir, 172.16/12. Es decir, estos 8 bits, el 172, pertenecen a la red, y los primeros 4 bits del segundo octeto también pertenecen a la red. Eso nos deja variando los primeros 4 octetos, nos deja variar de la 16 a la 31. Entonces, todo lo que empiece por 172.16 hasta 172.31, es decir, 172.16, 172.17, 172.18 y así sucesivamente, hasta la 172.31 se considera privado, y el rango 192.168.00/16, es decir, todo lo que empiece por 192.168 se considera una dirección privada. ¿Qué características tienen estas direcciones privadas? Que no son enrutables en Internet. Para utilizar Internet necesitamos una dirección pública. Entonces, como necesitamos una dirección pública para navegar en Internet y se dispone que en nuestras redes internas utilicemos direcciones privadas, hay que elaborar un mecanismo que nos permita desde esas direcciones privadas acceder a Internet. Hubo mecanismos como por ejemplo los servidores proxy, que usted le hacía la petición y en realidad la petición se iba a su servidor proxy y su servidor proxy era quien hacía la petición a Internet. Obviamente ese servidor proxy necesitaba una dirección pública, hacía la petición a Internet, se le respondía a ese servidor proxy y ese servidor proxy replicaba la respuesta. Aparte, hacía el proceso de hacer caché de las páginas que ya habían sido visitadas o de los recursos que ya habían sido accedidos. Y en los tiempos en los que eso se usó, en los que las conexiones eran conexiones lentas, de 14.400 bits por segundo, de 56.600 bits por segundo, las más rápidas,
pues un servidor proxy era una opción valedera. Pero tenía sus inconvenientes también. Entonces, se desarrolló otra técnica para acceder hacia las redes públicas como Internet desde nuestras direcciones privadas y esa técnica se denominó NAT o traducción de direcciones de red. ¿En qué consiste el NAT? El NAT consiste en que para comunicar nuestras redes internas que tienen direcciones IPv4 privadas, nuestro router de frontera, es decir, el router que nos comunica finalmente con Internet, ¿qué va a hacer? Nos va a prestar, en ese proceso de comunicación, nos va a prestar su dirección pública. Un router, como todos sabemos, debe tener una red configurada por cada una de sus interfaces. Entonces, un router de frontera tendrá como mínimo una interfaz en nuestra red privada y como mínimo una interfaz en Internet. Esta interfaz que está conectada a Internet necesariamente va a tener una dirección IPv4 pública. Y es lo que va a permitir que nuestro router de frontera nos preste esa dirección. Entonces, cuando nuestra información viaja hacia la red pública, nuestro router reescribe el paquete y coloca como dirección IP de origen su dirección pública y envía el paquete a Internet. Cuando recibe la respuesta, recibe el paquete nuevamente y coloca como dirección IP de destino en lugar de su propia dirección pública, que fue a quien realmente le respondieron, coloca la dirección IPv4 privada de nuestro equipo en la red interna. Y de esa manera funciona en términos generales el NAT. Claro que ahora lo vamos a ver en más detalle. ¿Listo? ¿Hasta allí tenemos alguna duda? No, señor. Ok, listo. Aquí tenemos un diagrama de lo que les explicaba hace un momento. Tenemos una red. Aquí nos hablan de una red de redes de rutas internas o una Stud Network, que ya sabemos que se caracteriza porque tiene como camino de salida un único router y ese router tiene un único vecino. Entonces tenemos nuestra red de rutas internas, tenemos un router que tiene NAT habilitado y este router va a ser la traducción de direcciones para enviarlo hacia el router de nuestro ISP y las respuestas que reciba hace la traducción de direcciones para enviarlo hacia nuestros equipos internos. ¿Cómo funciona NAT? Bueno, aquí tenemos una animación, vamos a reproducirla. Bueno, la voy a ir explicando porque no es muy explicativo, no tiene audio. ¿Qué ocurre? Nuestro equipo 192.168.10.10 empieza por 192.168, es una dirección privada. Intenta conectarse con 209.165.201.1. No empieza por 10, no empieza por 172.16 ni nada que se le parezca hasta 172.31. No empieza por 192.168. Luego entonces esto es una dirección IP pública. ¿Qué ocurre? Nuestro equipo se va a comunicar con una IP que está en una red diferente a la suya. ¿Qué hace? Recuerden que lo que hace es enviar el paquete al gateway predeterminado, es decir, se lo envía al router para que el router busque cómo reenviarlo hasta el destino final. Este paquete sale con una dirección de origen, este SA Source Address, dirección de origen 192.168.10.10, que es la del equipo que originalmente transmite. Llega al router. ¿El router qué hace? El router lo reenvía al siguiente router. Este siguiente router es nuestro router de frontera. Miren que la dirección de origen sigue siendo la misma y eso ocurre así en todas las condiciones normales, a excepción de cuando usamos NAT, que es lo que va a pasar aquí. El router, ¿qué hace? Determina que tiene una dirección local interna, que es la dirección del equipo que envía, global interna, que es la dirección del router, de la interfaz del router que está conectada a Internet. Local externa es la dirección con la que nos queremos comunicar y global externa es la misma dirección con la que nos queremos comunicar. Tenemos las dos opciones, ¿por qué? Porque esta es la dirección como la vemos desde nuestra red interna y esta es la dirección como la vemos desde nuestra red externa.
Generalmente, salvo pocas excepciones, estas dos direcciones son exactamente la misma, son la dirección de destino. Y esta es la de destino de nuestra red interna, perdón, la de origen de nuestra red interna, y esta es nuestra dirección pública, la que el router nos va a prestar. Entonces, ¿qué hace? El router reescribe el paquete y dice, bueno, ahora la dirección de origen es la dirección 209, 165, 200, 226, es decir, nuestra dirección pública en ese router. Tiene que ser una sola dirección la que se asigne, no siempre. El router puede tener un grupo de direcciones que asignar, pero en este caso, simplificándolo, tiene eso. ¿Listo? Y con eso transmite a Internet. Los routers en Internet se encargan de hacer el proceso de reenvío del paquete a su destino. Como ven, el servidor 209.165.201.1 recibió un paquete que viene de la 209.165.202.26. A mí toda la vida he pensado que esta dirección debieron haberla cambiado por otra cosa que no se pareciera tanto a la del equipo destino. Porque aquí se parece y uno tiende a pensar que tiene que parecerse. No, esta puede ser cualquier red en Internet con cualquier dirección. Esto pudo haber sido una 190.224.35.2, por ejemplo. Pudo haber sido cualquier dirección. Igual hubiera llegado aquí, siempre que hubiera sido pública. Ahora, el servidor recibió un paquete y lo recibió de esta dirección. Y a esta dirección tendrá que responderle. Entonces, ¿qué ocurre? El servidor genera su respuesta a la dirección de la cual él recibió la comunicación. ¿Qué es cuál? Esta interfaz del router. ¿Qué ocurre? Esa dirección llega al router en Internet, llega hasta nuestro router y nuestro router, ¿qué hace ahora? Valida que esa dirección que él está recibiendo, esa respuesta, pertenece a nuestra dirección interna 192.168.10.10, a la que él le había prestado su dirección global. Reescribe el paquete y como ven, ahora la dirección de destino de ida se cambia a la de origen, de regreso se cambia a la de destino. La dirección de destino es 192.168.10.10, que es nuestra dirección interna, y el paquete de respuesta llega hasta el equipo que corresponde. ¿Dudas o inquietudes hasta ahí? ¿Todo claro? Señor. Ok, perfecto. Ahora, terminología de NAT. En la terminología de NAT vamos a tener cuatro nombres de direcciones como lo vimos ahora en la tablita: dirección interna, local externa y global externa. Entonces, la dirección interna o local, direcciones internas son las direcciones del dispositivo que NAT está traduciendo, es decir, nuestras direcciones LAN. Dirección externa, la dirección del dispositivo de destino. Ojo, aquí digo nuestras direcciones LAN y dirección externa sería la dirección WAN con la que nos queremos conectar, pero en realidad es nuestra red interna y nuestra red externa, porque usted puede hacer NAT entre redes, no necesariamente Internet. ¿Listo? Ahora, dirección local. Una dirección local es cualquier dirección que aparece en la parte interna de la red, es decir, cualquier dirección que aparece en el encabezado del paquete si usted lo captura antes de atravesar el router que hace el NAT. Y dirección global, es cualquier dirección que aparece en la parte externa de la red. Es decir, si usted después del router NAT captura el paquete y mira el encabezado IP, cualquier dirección que usted vea ahí en ese encabezado IP es una dirección global. Entonces, aquí tenemos un cuadro que más o menos nos especifica eso. Si nosotros examinamos aquí el paquete, vemos que cuando el paquete va de salida, es decir, desde nuestra red hacia el exterior, tenemos una dirección local interna, que es nuestra dirección de origen, y tenemos una dirección de destino, que es la local externa. ¿Por qué le denominamos local si al final de cuentas es la dirección de este servidor que está afuera? Pues simplemente por el punto donde nosotros examinamos el paquete, el encabezado del paquete. Si lo cogemos un Wireshark aquí, en nuestra red interna, o aquí incluso antes del router que hace el NAT, estas son las direcciones que vamos a ver. Entonces son nuestras direcciones visibles en el paquete antes de cruzar NAT.
Dirección global interna. Esta es nuestra dirección global. ¿Por qué le llamamos global interna? ¿Por qué? Porque es la dirección global de origen que vamos a ver en el paquete si lo analizamos aquí. Y la dirección de destino global externa. ¿Por qué le llamamos global y externa? Porque es la dirección de destino que vamos a ver si analizamos el paquete aquí después de haber cruzado el router de NAT. Ahora, en el paquete de respuesta vamos a ver que tenemos una dirección también, dirección de destino va a ser nuestra dirección global interna, nuestra dirección de origen va a ser nuestra global externa. Y una vez que atravesamos el NAT, nuestra dirección de origen va a ser la local externa, es decir, la del servidor conforme la vemos aquí adentro, y la local interna va a ser la dirección de destino. ¿Por qué? Porque tenemos que caer aquí en este PC. ¿Hasta ahí ha surgido alguna duda o todo sigue igual de claro? ¿O todo tan enredado que no se atreven a preguntar? Bueno, listo. Esto pues ya se los expliqué. Verificar la comprensión, preguntas. Estos les aconsejo que los hagan antes de presentar los exámenes, ¿no? Después de estudiar, háganse estos test antes de presentar los exámenes y les ayuda bastante a ver qué han comprendido bien y qué no para presentar el examen. Ahora, esta tecnología de NAT la hay de tres formas, básicamente. El NAT estático, el NAT dinámico y la traducción de puertos, o PAD. Uno es NAT estático, NAT dinámico y PAD. ¿Qué es el NAT estático? A ver, en el NAT estático, nosotros vamos a tener una dirección global en nuestro router que hace el NAT, una dirección global para cada dirección interna que necesitemos traducir. Y vamos a tener, ojo, tantos equipos comunicados con Internet como direcciones IP globales nosotros manejemos. Ahora, este NAT estático generalmente se utiliza no para permitir a nuestros equipos internos, ¿sí?, conectarse hacia las redes externas, sino para que desde las redes externas se puedan conectar a nuestros equipos internos. Es el uso que generalmente se les da. Entonces, como vemos, aquí tenemos tres equipos, 192, 168, 1010, 1011 y 1012. Y aquí vemos que tenemos una NAT estática en la cual le hemos asignado la 209, 165, 200, 226 al 1010, 227 al 11 y 228 al 12. ¿Qué ocurre? Estos equipos efectivamente van a poder comunicarse con Internet a través de estas direcciones IP públicas. Sí, pero ¿qué pasa si yo tengo solamente estas tres direcciones IP públicas y quiero meter otro equipo? Ese otro equipo no va a tener dirección que se le pueda asignar y no va a poder tener conexión con Internet. Pero aparte, esto me sirve para qué? Para que si desde Internet un equipo hace una conexión a mi red interna utilizando la dirección IPv4 pública asignada, pueda atravesar el router hace NAT de esta dirección a mi dirección interna y simplemente reenvía los paquetes al servidor. Esto me permite que yo desde esta estación pueda hacer una conexión SSH a la 192, 165, 200, 226, que está asignada a mi dirección interna 1010 y el router va a hacer la traducción, va a llegar al switch y va a llegar al servidor adecuado. Podría hacerle un ping a la 227 y me respondería la máquina con la IP interna 11. Un ping a la 228 y me respondería la máquina con la dirección IP interna 12. Listo. Ahora, esto es, pues, muy funcional, funciona, pero no resuelve o no ataca el problema fundamental por el cual se crearon las direcciones IPv4 privadas y el NAT. ¿Cuál es? A poder usar direcciones IPv4 privadas y ahorrar direcciones IPv4 públicas. Aquí no, si yo aquí tengo 100 máquinas, voy a necesitar 100 direcciones IPv4 públicas. Luego entonces, este tipo de método de NAT funciona,
pero no aborda el problema principal que tenemos que resolver. Allí surge la NAT dinámica. ¿Qué ocurre con la NAT dinámica? En la NAT dinámica nosotros vamos a tener en nuestro router de frontera, vamos a tener un pool de direcciones. ¿Sí? Puede ser 2, 3, 4, 5, 6 direcciones, las que sean. Pero las direcciones no están asignadas específicamente a una dirección interna, sino que ocurre cuando un equipo, por ejemplo aquí el 192.168.10.12, necesita comunicarse con Internet, ¿qué hace? Pues envía el paquete y el router examina el paquete, define que tiene que ser NAT y busca dentro de su lista de direcciones cuáles tiene disponible y le presta la primera que tenga disponible, es decir, hace NAT con la primera que tenga disponible. ¿Eso qué quiere decir? Que este paquete va a salir a Internet con la dirección 209.165.200.226 como dirección de origen. ¿Por qué? Porque era la dirección que estaba disponible en ese momento en el router. Si llega otro equipo y intenta hacer una conexión, la siguiente disponible será la 227 y se le asignará. Otro equipo se le asigna la 228. Otro equipo la 229, otro equipo la 230. Y resulta que llega otro equipo, ¿qué pasa? Ese otro equipo no se puede comunicar. ¿Hasta cuándo? Hasta que alguna de estas direcciones se libere. ¿Cuándo se libera alguna de estas direcciones? Cuando el router determina que ya la conexión que tenía abierta el equipo que la estaba usando ya cesó. Es decir, oiga, tengo tanto tiempo que no recibo paquetes para esta conexión NAT y libero la dirección. Se libera la dirección y otro equipo la puede utilizar. Entonces, la diferencia con el NAT estático es que no hay una asociación de la dirección local con la pública directa y que no tengo que tener exactamente el mismo número de direcciones disponibles que tengo en mi red interna. Lo único es que sí es cierto es que puedo tener activas únicamente el número de conexiones que corresponda con el número de direcciones IP públicas que esté manejando. O sea, en este momento podrían estar al mismo tiempo conectados a Internet o con comunicación activa a Internet 1, 2, 3, 4, 5 equipos. Un sexto equipo le toca esperar, ¿sí? Pero sin embargo, a lo que se libere una conexión, él tendrá conexión por Internet. ¿Listo hasta ahí? ¿Comprendido la diferencia con el NAT estático? Sí, señor. Ok. Tenemos la traducción de la dirección de puerto o Port Address Translation, traducción de direcciones de puerto. Bueno, en realidad no es dirección del puerto, sino que se usa la dirección y el puerto. Este es el método PAT, que se denomina Port Address Translation, o también se conoce como NAT con sobrecarga. Este es el método más usual actualmente. De hecho, el router que usted tiene en su casa, que le pone el internet del proveedor, lo que hace es un Port Address Translation, es decir, hace PAT o un NAT con sobrecarga. ¿Por qué es tan efectivo este método? Porque para hacer el NAT no únicamente asocia una dirección de origen con una dirección IP pública disponible, sino que asocia esa dirección de origen y el puerto de la conexión lo asocia en su tabla NAT con la dirección pública. De esa manera, ¿qué le permite hacer esto? Que cuando él recibe paquetes de Internet, no solamente mira la dirección, o no, sí, no solamente mira la dirección de destino del paquete que viene de Internet, sino que mira el puerto. Y con ese mecanismo le puede prestar la misma dirección a múltiples equipos, a muchos equipos. De hecho, usted en su casa tiene el Smart TV, la lavadora, los smartphones, todos los que tengan la casa, los computadores portátiles, la consola de videojuegos, y todas van a Internet con una sola dirección IP pública. ¿Por qué? Porque su router, cada vez que recibe un paquete de su red interna hacia Internet, lleva un registro y dice, oiga, esta comunicación era con el puerto tal, entonces listo. Le presté el puerto, la comunicación con el puerto tal y la IP interna tal, mi dirección pública, que puede ser una sola. ¿Listo? Entonces, aquí miramos cómo se da este proceso. Tenemos dos comunicaciones.
dos comunicaciones que vienen de nuestra red interna al mismo tiempo. Esas dos comunicaciones que vienen de nuestra red al mismo tiempo, si nosotros las miramos, van para equipos diferentes en Internet, y esta va para el servidor punto .1 y esta otra va para el servidor 129. Ambas van para el puerto 80, pero una sale de nuestra dirección 1010 con el puerto 1555 y la otra sale de nuestra 1011 con el puerto 1331. ¿Qué ocurre? Que van a llegar al router estas dos peticiones, ¿sí? Van a llegar al router. ¿Y el router qué hace? El router aquí lo que hace es que las cambia. Les presta la única dirección que tiene, que es la 226, se las presta a estos dos equipos. ¿Cuál es la única forma de diferenciar la respuesta? Porque una respuesta vendrá para el puerto 1555 y la otra respuesta vendrá para el puerto 1331. Esas peticiones, eso lo registra el router en su tabla de traducciones. Dice, oiga, la dirección local 1010 con el puerto 1555 le presté mi dirección global con el puerto 1555 y al 1011 con el puerto 1331 le presté mi dirección local, mi dirección global, puerto 1331. Y el resto, pues por ahora no nos importa. ¿Listo? Eso queda registrado. ¿Cómo se conocerá la respuesta? Vamos a ver, siguiente puerto disponible. ¿Cómo se conoce la respuesta? O decir, ¿cómo sabe el router cuando recibe? Cuando este servidor responde, el 29, ¿a quién le va a responder? Este servidor 29, 129, le va a responder a la 209, 165, 202, 129, con el puerto 1331. ¿Qué hace el router? El router mira, estoy recibiendo algo para el puerto 1331 con mi IP global. ¿Eso a quién se lo presté? Se lo presté a la 192, 168, 10, 11, el mismo puerto 1331. Y entonces ya el router sabe hacia dónde enrutar. Lo mismo, el router recibe un paquete que va dirigido a su dirección global, pero al puerto 1555. El router mira su tabla y dice, puerto 1555, ¿a quién se lo presté? Se lo presté a la 192, 168, 10, 10. ¿Qué puerto? El mismo 1555. Y le reenvía la información. ¿Qué diferencia tiene esto con NAT estático y dinámico? Aparte de que aquí puedo tener una sola dirección para muchos clientes y puedo tenerlos todos activos al mismo tiempo. La otra diferencia es que este NAT de puerto tiene que examinar el encabezado de la capa de transporte también. En cambio, el NAT estático y el NAT dinámico solamente examinan el paquete, no se meten con la capa de transporte. ¿Listo? ¿Hasta aquí he sido claro? Sí, señor. Vale, perfecto. ¿Qué pasa ahora? ¿O qué puede ocurrir? Como estos puertos 1555 y 1331 son puertos dinámicos, es decir, se generan de manera aleatoria y los puertos solamente son hasta el 65.500 algo. ¿Qué puede pasar? Que puede que dos equipos diferentes generen una comunicación con el mismo puerto, ¿sí? Que creo que es este caso, sí, siguiente puerto disponible. Entonces puede que dos equipos generen con el mismo puerto. Aquí tenemos source address, este equipo, el 1012. Bueno, este es el 1011, pero bueno, aquí le colocaron 1012. El 1012 generó con el puerto 1444 y envió su paquete. El router, ¿qué hace? Lo registra, dice, oiga, le presté el 1444 con mi dirección global a la interna 1011. Esta cosa es... Sí, a la interna 1011 y el paquete aquí decía 1012. Bueno, 1011, pero en realidad es al 1012, sí, pero en realidad es el 1011. Aquí hubo un error de traducción, un error de tipo ahí. Entonces ya él sabe que el puerto 1444, su IP global está prestado a su red interna 1011. ¿Qué pasa? Ahora hay otra comunicación, ¿sí? Otra comunicación. Ahora sí el 12 también genera un paquete y también utilizó el puerto 1444. También lo generó. ¿Qué hace el router? El router dice, 1444, pues ese ya lo tengo prestado.
Entonces lo traduce, dice, oiga, le presto mi dirección, pero no le puedo prestar el mismo puerto por el que él está trabajando, le presto el puerto siguiente, el 1445. ¿Listo? Y de esa manera la dirección no solamente queda traducida a la dirección de origen, sino el puerto. Cuando el router recibe una respuesta al 1445, ya él sabe que tiene que convertir la dirección a la 1012 y el puerto tiene que cambiarlo de 1445 a 1444 para que pueda llegar al equipo 12, que es el equipo real. Cuando se recibe una respuesta para el 1444, él sabe que lo único que tiene que cambiar es la IP, volverla 11, porque el puerto pues ya estaba correcto. ¿Listo? ¿Fue claro esta explicación? ¿Hay alguna duda? Sí, señor, claro. Ok, perfecto. Comparación entre NAT y PAD. Bueno, en el NAT mapeamos uno a uno entre las direcciones locales y globales. Es decir, necesito una dirección pública para cada dirección interna que quiera mapear. En el PAD, una dirección global interna se puede asignar a muchas direcciones locales internas. En el NAT utilizamos solo direcciones IPv4 en el proceso de traducción. En el PAD utilizamos las direcciones IPv4 y los puertos de origen TCP y UDP. En el NAT se requiere una dirección única de Inside Global para cada host interno que acceda a la red externa. En la dirección PAD o en el nateado PAD, una única dirección global puede ser compartida por muchos hosts internos que estén accediendo al mismo tiempo a la red externa. Aquí nos dice, para ver un ejemplo y una explicación de las diferencias entre NAT y PAD. Bueno, yo no creo que esto sea necesario porque pues ya lo vimos, se los expliqué en la gráfica. Paquetes sin segmento de capa 4. Bueno, cuando utilizamos PAD, resulta que hay ciertos paquetes que no tienen segmento de capa 4, es decir, no van encapsulados en un segmento, ni UDP ni TCP. Ejemplo de estos paquetes son los paquetes ICMP. Esos paquetes ICMP, versión 4 en este caso, aquí no consideramos nada de IPv6. Estos paquetes ICMP no tienen encabezado de transporte, por ende no tienen puerto. Como no tienen puerto, el NAT debe utilizar otro valor para hacer la asignación en la tabla de direcciones NAT. Estos paquetes que no van en un encabezado de transporte sí tienen lo que se conoce como un ID de consulta. Y ese ID de consulta pues aumenta con cada una de las peticiones que se envían. Por ejemplo, usted hace un ping, el primer paquete que se envía lleva un ID de consulta, el siguiente paquete lleva otro, el siguiente paquete lleva otro y el siguiente lleva otro. Igual, el NAT utiliza ese ID de consulta para asociarlo como si fuera el puerto. Y con eso sabe cómo redirigir la respuesta. Tenemos un packet tracer de investigar las operaciones de NAT, pero ese packet tracer no lo vamos a hacer aquí. No, no lo vamos a hacer. Les recomiendo que lo hagan, pero no me lo tienen que enviar. Ventajas y desventajas de NAT. Entonces, entre las ventajas de NAT está el que el NAT aumenta o conserva el esquema de direccionamiento legalmente registrado, es decir, el direccionamiento público lo conserva. ¿Por qué? Porque NAT permite que usted en su red interna no tenga que tener IPs públicas para poderse comunicar a Internet, sino que utilice su direccionamiento privado. NAT, nos dice aquí la documentación, aumenta la flexibilidad de las conexiones de la red pública, porque se pueden implementar varios conjuntos de respaldo y de equilibrio de carga para asegurar conexiones de red pública confiables. ¿Qué significa eso? Que usted puede tener varios proveedores de Internet o puede tener varias conexiones a Internet, sus direcciones públicas, privadas no tienen que cambiar y usted con esto puede hacer balanceos de carga,
balanceo de carga, conexiones de respaldo, etcétera, etcétera, sin alterar el direccionamiento interno de su red. Nos dice que NAT proporciona coherencia a los esquemas de direccionamiento de red interna. Para cambiar el esquema de direcciones IP pública en una red que no utiliza direcciones IPv4 privadas ni NAT, se requiere redireccionar todos los hosts. Bueno, sí. Si nosotros tenemos una conexión a Internet y cambiamos el operador, nos cambian la dirección IP, cambiamos cualquier cosa a nivel global, nuestra red interna no tiene por qué verse afectada. Entonces nosotros podemos diseñar de la mejor manera o de la manera más conveniente nuestro esquema de direcciones privadas. Y otra ventaja que fue heredada, no fue intencional cuando se creó el NAT, es que NAT nos permite ocultar nuestras direcciones IPv4 privadas de la red pública. Es decir, desde afuera, con mecanismos convencionales, no es posible saber cuál es nuestra dirección IP en nuestra red local. Desventajas de NAT. A ver, bueno, vamos a leerlo. Que la principal o las dos desventajas fundamentales de NAT es uno, el rendimiento de la red. Hacer el proceso de traducción de direcciones, tanto de ida como de regreso, consume recursos del procesador y toma tiempo en el procesamiento en el enrutador. Eso pues hace que la red tenga un rendimiento un poco más bajo de lo que debería tener. Otra desventaja es la conectividad de extremo a extremo. El hecho de que usted tenga una dirección IP privada diferente a la IP pública, en el caso de PAD, por ejemplo, o en el caso del NAT dinámico, dificulta la conectividad de extremo a extremo. ¿En qué sentido? En el sentido de que usted desde su red privada puede apuntar a cualquier dirección pública en Internet, pero desde Internet no se puede apuntar a su equipo específico en la dirección, en la red privada, salvo que usted establezca un mecanismo de redireccionamiento del puerto y toda esa historia. ¿Esto en qué nos afecta? Por ejemplo, imagínese que usted tiene un teléfono IP, ¿sí? Su teléfono IP puede hacer una llamada a cualquier teléfono IP que tenga una dirección pública en Internet, pero desde la central de teléfonos que tiene su IP pública y a la cual llegan las llamadas, para llegar a su teléfono, es un problema. ¿Por qué? Porque su central va a intentar iniciar una conexión hacia el interior de su red. ¿Qué ocurre? La llamada telefónica llega a su router. El router dice, esto no lo tengo en nada. Esto es una llamada que viene o un paquete que viene para mi dirección pública en el puerto tal, pero yo eso no lo tengo en ningún NAT. No sabe a quién enviar esa llamada en su red privada. Para eso hay mecanismos, se han implementado mecanismos como el UPnP y cosas de esas que permiten hacer una especie de mapeo de puertos de manera automática y todo ese rollo, pero eso tiene sus inconvenientes. Entonces, ¿qué ocurre? Como esa conectividad de extremo a extremo es complicada, se han creado mecanismos de solución como servidores STAN o servidores de relevo o cosas de esas. ¿Cómo funcionan esos servidores? Su teléfono IP se enciende y se registra en un servidor y le informa, oiga, mire, vea, yo estoy en mi dirección privada es esta, y el puerto en el que estoy escuchando es este, o incluso mantiene una conexión activa con el servidor de relevo. Y cuando la llamada llega a su central telefónica en realidad le envía al servidor de relevo, que ya tiene una conexión activa con su teléfono IP, y eso hace que su teléfono IP le suene y usted pueda tener la llamada activa. Ese tipo de cosas son inconvenientes que tenemos en NAT. Y es más o menos lo que explica todo este texto. Otro test, vamos a mirar el resto. A ver, regálame un segundo, por favor. Ok, escenario de NAT estático. Aquí tenemos un escenario clásico de NAT estático. En este escenario,
de NAT estático lo que tenemos es la intención de que un cliente acceda a nuestro servidor que lo tenemos en la red interna con una dirección IPv4 privada. Este es el escenario básico en el que se usa NAT estático. Hoy en día, nosotros en los routers normales, lo que hacemos es una especie de redirección de puertos que se parece al PAT, y se parece al PAT, que es lo que nosotros llamamos la apertura de puertos, que configuramos un reenvío de puertos en nuestro router y le decimos, oiga, lo que venga desde Internet para el puerto tal, reenvíemelo a tal IP interna. Eso es lo que hacemos hoy en día. Pero esto existe y se usa. ¿Listo? En redes corporativas. En este escenario nosotros tenemos una IP pública 209, 165, 201.5, ¿sí? Es nuestra IP pública, y la vamos a redirigir a la 192, 168, 10, 254. ¿Cómo hacemos la configuración de NAT estático? Para configurar NAT estático utilizamos el comando del modo de configuración global ipnat inside source static, y esto es como una receta, o sea, el comando siempre es así. La dirección IP interna y la dirección IP global interna, la local interna y la global interna. Luego, ingresamos a las interfaces. ¿A cuál interfaz? A la interfaz de nuestra red interna. Le configuramos IP, pero esto digamos que configurarle IP es normal del funcionamiento, no tiene nada que ver con el NAT. Pero la parte que sí tiene que ver con el NAT es que aquí decimos IPNAT Inside. Le estamos diciendo a esta interfaz, oiga, usted es mi interfaz interna. Luego a la interfaz que está conectada a Internet le decimos IPNAT Outside, es decir, usted es mi interfaz externa. Con esa configuración, nuestro equipo funciona en NAT estático, ¿sí? En NAT estático. Y aquí tenemos un análisis del NAT estático, pero esto ya pues lo hemos venido haciendo básicamente todo el tiempo. Que es que viene un paquete con dirección de destino 209, 165, 201, 5. ¿Sí? Ese paquete llega al router. El paquete llega al router y el router examina su tabla de NAT y dice, oiga, sí, la 209, 165, 201, 5 se la tengo asignada a la 192, 168, 10, 254. Y coge esta comunicación que tenemos aquí, coge la comunicación o el paquete y le cambia la dirección de destino. Entonces, luego, ¿qué pasa? Cuando el router atraviesa el paquete, atraviesa el router de NAT, su dirección de destino ahora es 192, 168, 10, 254. Luego, ¿qué ocurre? Cuando el servidor responde, la dirección de origen es la 192, 168, 254. ¿Qué ocurre? Que el paquete atraviesa el router. ¿Y qué pasa en el router? Que el router vuelve a examinar ese paquete y verifica que tiene una NAT asignada y cambia la dirección de origen a 209, 165, 201.5. Es la dirección que tenemos asignada en nuestra interfaz. Esto es exactamente lo mismo que hemos venido explicando a lo largo desde que empezamos el tema. ¿Con qué comandos podemos verificar el NAT estático? Con show ipnat translation. El show ipnat translation nos va a mostrar el protocolo, la dirección global interna, la dirección global externa. En este caso tenemos un número de traducciones, tenemos un número de traducciones configuradas, es decir, configuramos que a esta dirección local se le asigne esta dirección global, pero no tenemos NAT en ejecución, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el comando se emite y ya hemos tenido conexiones hacia la red externa? Ese mismo Show IP NAT Translation nos va a mostrar el protocolo que se está usando, TCP, la dirección global interna, la local interna y la dirección local externa y la dirección global externa.
¿Qué direcciones son? Estas son la dirección que nosotros le asignamos a nuestro equipo local estáticamente y esta es la dirección del equipo que está teniendo comunicación actualmente con nuestro equipo local. Podemos también ver las estadísticas de NAT. ¿Con cuál? Con Show IP NAT Statistics y nos va a mostrar las interfaces outside e inside y nos va a mostrar los hits y los misses. ¿Qué son los hits? Son los paquetes que han llegado y han coincidido con alguna traducción, es decir, han coincidido con que venían para esta dirección IP, por ejemplo, y por ende se traducen a esta dirección global. Los misses o las pérdidas son paquetes que llegan al router, pero no vienen para ninguna de las direcciones globales configuradas. Entonces son paquetes que se descartan. Aquí vemos que tenemos, luego de haber comunicación, vemos que tenemos 4 hits, es decir, 4 paquetes han sido reenviados a través de NAT hacia nuestra dirección IP local interna y hay uno que venía para otra cosa y no se ha traducido porque no venía para la dirección 209.165.201.5, sino para cualquier otra dirección. Configuración de NAT estática. Vamos a pasar de este packet tracer por ahora. NAT dinámico, escenario de NAT dinámico. En el NAT dinámico ya lo utilizamos más que todo para que nuestra red interna pueda acceder hacia recursos en Internet, ¿sí? En este NAT dinámico, aquí nos dicen que tenemos la red interna 192.168.11.0 y nuestra red interna 192.168.10.0. Bueno, sí, 10.0, esta es otra red. Y tenemos el equipo 10.10 y 11.10 y tenemos un router de frontera aquí. Dice que nuestro conjunto de direcciones públicas es de la 209.165.202.26 a la 209.165.202.40. Ese es el rango de direcciones públicas que nos dan, o sea, están la 226, 227, 228, 229, 230, 231, así hasta la 240. Ese es el número de direcciones que tenemos disponible. ¿Cómo configuramos eso? Configurar la NAT dinámica. Paso 1 para configurar NAT dinámica con estas características que nos han dado. El paso 1 es crear el pool de direcciones o el conjunto de direcciones de las que vamos a tomar para hacer las traducciones. ¿Cómo se crea eso? Con IP NAT pool se le coloca un nombre al pool, aquí le hemos colocado el nombre de NAT pool 1 y colocamos el rango de direcciones que vamos a utilizar. Y le colocamos la máscara de subred de este rango de direcciones que nos las tienen que suministrar. De hecho, por acá, bueno, no nos la colocaron, pero no nos las especificaron, pero nosotros colocamos el rango de la máscara de subred que nos las deben suministrar. Ahora, paso 2. Creamos una lista de control de acceso. Esto es una lista estándar numerada y decimos access list permit 192.168.00 con máscara de subred 00.255.255. Miren que nosotros en realidad tenemos dos redes, 192.168.10.0 y 192.168.11.0. ¿Qué hicimos? La resumimos a 24 bits. ¿Qué significa? Que en realidad vamos a permitir todo lo que empiece por 192.168. Los otros dos octetos no nos interesan. Recuerden que esta es una máscara wildcard. Entonces, estos que están en 255 no nos interesan, no los vamos a validar. Con eso hicimos el resumen. Paso 3. ¿Qué vamos a hacer en el paso 3? Vamos a especificar el comando ipnat inside source list. Esto es una receta, esto es siempre lo mismo. Y aquí el número de la lista de control de acceso. ¿La lista cuál es? La 1. ¿Por qué? Porque eso fue lo que configuramos aquí, el access list número 1. Entonces, la lista 1. Y vamos a decirle por cuál pool o de cuál pool va a tomar direcciones. Ahora, nosotros pudimos haber creado dos listas de control de acceso, una para la 10 y una para la 11, y pudimos aquí haber creado dos pools, un pool con un bloque de direcciones y otro pool con otro bloque de direcciones. Y aquí simplemente
Decíamos IPNAT inside source list 1 y el pool que le correspondía. IPNAT inside source list 2 pool y el pool que le correspondía. Pero por simplicidad estamos haciendo un solo pool de direcciones. ¿Listo? Y ahora simplemente vamos a las interfaces y vamos a decir IPNAT inside y a la siguiente interfaz IPNAT outside. ¿Cuál va a ser IPNAT inside? Nuestra serial 010. ¿Por qué? Porque es la que está pegada a nuestra red. IPNAT outside va a ser la serial 011. Serial 011. ¿Por qué? Porque es la que me conecta a Internet. Y estos son los pasos con los que configuro mi direccionamiento, mi NAT dinámica. ¿Dudas hasta ahí? Yo sé que estos comandos pues les toca venir aquí y volverlos a recordar, pero ¿tienen alguna duda con respecto a algún comando? No, Toca señor. estudiarlos, toca estudiarlos. Toca estudiarlo. El funcionamiento de esto es exactamente igual al que ya vimos, la única diferencia es que cada equipo va a tomar la dirección que se le asignó. De resto no hay nada raro aquí, diferente a lo que ya hemos visto. El funcionamiento es exactamente igual. Verificar también, Show IPNAT Translations, también vamos a ver las traducciones de direcciones que se han dado. Aquí vamos a ver, por ejemplo, IPNAT Translation Verbose. En Verbose vamos a ver el protocolo, vamos a ver las direcciones globales y locales, y vamos a ver el tiempo en el que se creó, el tiempo que ha tenido de uso, el timeout, el tiempo que le resta a esta traducción para poderse descartar. Para borrar las estadísticas es Clear IPNAT Translations, un símbolo de asterisco, y Show IPNAT Translation nos mostraría las traducciones en blanco normalmente. El Show IPNAT Statistics nos va a mostrar el pool, el nombre del pool, la máscara de subred, la dirección de inicio, la dirección final, nos va a mostrar el número total de direcciones que tenemos configuradas y nos va a mostrar cuántas direcciones han sido asignadas. Recuerden que aquí, básicamente, a cada máquina que se quiera conectar se le va a asignar una dirección. Y hasta que esa dirección no esté disponible, otras máquinas no la podrán usar. Listo. Aquí otra manera de ver la configuración es con Show Running Config Include NAT. Pues vamos a ver las líneas que hicimos de configuración de NAT. Configuración de NAT dinámica. Bueno, este Packet Tracer también vamos a saltarlo por ahora. Y vamos a mirar configuración PAD. En la configuración PAD, recuerden que lo que vamos a mirar es a utilizar el puerto también. El puerto de origen lo vamos a utilizar para hacer esas traducciones de red. Y es la diferencia que tenemos con las otros tipos de traducciones. ¿Cómo se configura PAD? Curiosamente, es hasta el más fácil. Es IPNAT Inside Source List. Primer paso, creamos la lista de control de acceso para definir a quién le vamos a hacer traducción. Con esta lista usted define qué IPs van a coincidir y cuáles no. Entonces, IPNAT Inside Source List 1, pues la lista de control de acceso que va a tener el PAD. Y podemos especificar interface, el nombre de la interfaz y decirle overloaded. Esto que estamos diciendo aquí es simplemente cuál es la interfaz de salida, o sea, es decir, cuál es la interfaz que va hacia Internet. Y esta palabra overloaded es la que hace la magia de indicarle a nuestro router que estamos intentando configurar un PAD. ¿Qué va a hacer? Esta línea va a hacer que todo lo que coincida con la lista de control de acceso 1 se traduzca con la dirección de esta interfaz. Y el overloaded hace que se haga en modo PAD, es decir, que se ubique también el puerto. Creamos la lista de control de acceso. En realidad esto debimos hacerlo primero. La lista de control de acceso 1 y estamos diciendo que estamos permitiendo cualquier
dirección IP de origen que tenga, que empiece por 192, 168 y que los otros dos octetos no me interesan en que termine. Luego ingresamos a la interfaz serial 010. La interfaz serial 010, que es la que va hacia nuestra red, a esa interfaz le decimos IPNAT Inside. Y la otra interfaz le decimos IPNAT Outside. De hecho, miren que es la misma interfaz que estamos colocando aquí. IPNAT Outside. Y con esto ya tenemos, ya tenemos configurado nuestro pad con dirección única. También podemos configurar pad para utilizar un pool de direcciones. Es decir, no queremos usar una sola, queremos usar un rango de direcciones. ¿Cómo lo hacemos? Creamos el pool de direcciones tal cual como lo hacemos cuando utilizamos NAT dinámico. Creamos una lista de control de acceso para permitir nuestra red y especificamos el IP NAT Inside Source List 1, pero decimos cuál es el pool. El pool es este pool y le decimos overloaded. Overloaded. Luego, nuevamente nuestra interfaz interna y nuestra interfaz externa. Y con esto, ya nuestro router va a utilizar un pool de direcciones en lugar de utilizar la dirección única de nuestra interfaz externa. ¿Listo? Análisis de PAD, el mismo análisis que ya hicimos. El mismo análisis que ya hicimos cuando lo vimos en las diapositivas. Ese mismo análisis es cómo se comporta. El análisis de la respuesta, verificar path, es lo mismo, show IP NAT translations. Aquí vemos que en las direcciones locales, global interna tenemos el puerto y en en la local interna también tenemos el puerto que estamos utilizando. Y tenemos los puertos relacionados de nuestra dirección local externa y de nuestra dirección global externa que, como les dije al principio, generalmente coinciden estas dos direcciones. Las estadísticas también nos muestra el pool que estamos usando, la máscara de direcciones, las direcciones de inicio y final, el número total de direcciones y cuántas direcciones han sido asignadas, es decir, cuántas direcciones han sido asignadas para hacer PAD. Y Packet Tracer configurar PAD. Ahora, señores, en este Packet Tracer de configurar PAD, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer primero el Packet Tracer 681. 681. Se los voy a pegar en el chat. 681. Y luego de ese vamos a hacer el Packet Tracer 667. En ese orden vamos a hacer esos Packet Tracer, por favor. Y podemos iniciar. Chicos, los dos capítulos que vienen, siete. No, mentiras. El capítulo 7, el capítulo 9, el 7 y el 9 los van a estudiar por su cuenta, son netamente teóricos y me van a traer solamente las inquietudes que tengan. El de VPN es también teórico, pero vamos a verlo aquí en clase. ¿Listo? Empiecen con el laboratorio, por favor. Ok.
Chicos, ¿ustedes mañana tienen cambio de turno o están disponibles? Dije, mañana estamos disponibles. Ok, vale, perfecto.
Bueno, ingenieros, ¿cómo va el tema? Y yo la verdad todavía no he terminado. Vale, listo. Bueno, chicos, entonces quedo pendiente de sus laboratorios. No he recibido ninguno. Eh, Quedo pendiente de ellos y nos vemos mañana a la misma hora de siempre. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Buenas noches. Bueno, señores, feliz noche.